Un gustazo también estar aquí con ustedes, chicas, porque creo que hace falta a veces que, bueno, obviamente personas que se dedican a esto, ¿no? Como esta comunidad que pareciera diminuta, pero la verdad es que nada más está bien repartida, ¿no? En todas partes de la República. Pero es bonito poder estar reunidos para poder platicar acerca de las obras, pues obviamente de lo que estamos trabajando. Y en este caso, lo que le recomendaban era justamente la lectura de cartas en la pared, porque me parece una obra muy, muy interesante que se está haciendo justamente ahorita en México. Y pues creo que vale mucho la pena que se conozca todavía más. Yo sé que ya son bastante populares en Webtoon, ya, ya tiene todo un seguimiento, pero creo que podría llegar todavía más lejos. Entonces, pues chicas, mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por leer cartas, por que se tomaron el tiempo de leer cartas. Sí, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Pues bueno, creo que justamente ahorita que platicábamos como fuera de cámara, ¿no? La lectura que dura 6 horas, creo que ese es un punto interesante, ¿no? Porque el trabajo que se hace de cómic, uno lleva meses y meses de planeación y de trabajo técnico y el dibujo, bueno, para empezar desde escribir el guión. Después de escribir el guión, la maquetación de cada una de los paneles, cómo se va a contar la historia y después toda la parte técnica que implica muchas horas de esfuerzo para que termine en un episodio, en un capítulo que se puede leer como en 3 minutos. Y ese es el punto, ¿no? Como que podemos llegar a ese nivel que te haga sentir muchas cosas, pero solamente en 3 minutos. Entonces, justo creo que ese sería como un tema interesante de conversación ahorita. ¿Cuánto tiempo han invertido desde que estaba incluso antes en Canvas hasta ahorita? ¿Cuánto tiempo ha estado trabajándose o incubándose un poco pues la historia de cartas en la pared? Eso me gustaría mucho. Como todo lo que no se puede decir luego, Ajá. otras circunstancias. Pues creo que empezamos realmente a como gestar la idea como por el 2016. Sí. Ok. Porque ese fue el año en donde nos conocimos y pues Sí. hicimos mucho match con cosas, ¿no? Que estaban interesadas en animación, eh, En en historias, crear historias. historias. Ujú. Y más o menos como por ese entonces hicimos pininos de otras cosas, hicimos pitch para, bueno, pixel art, hicimos para secuenciarte, Sí. hicimos como ahí cositas, y desde entonces empezamos a trabajar como que esta historia, ¿no? Y ya fue hasta realmente se consolidó el primer capítulo de Canvas, tardamos un año en sacarlo, Sí, o porque sea, estábamos en el trabajo y en el tiempo libre y aparte, pues es la primera vez que hacíamos como tal un cómic, o sea, o sea, mi primera experiencia creando un cómic, así como proyecto serio. Y sí, nos costó mucho porque era nada más en nuestro tiempo libre y nos costó, sí, como un año publicar el primer capítulo. Queríamos terminarlo primero y Ok. luego ya hacer la publicación por partes de ese capítulo poco a poco. sí, porque también siento que una cosa que nos ayudó fue justo la constancia. O sea, Sí. como realmente entregar algo que sabíamos que iba como que a no soltarse, al menos en la parte de ser como indies, o sea, como en Canvas, o sea, como realmente nosotros sin ningún tipo de apoyo ni nada, ¿no? O sea, como tratar de traer a la gente. Entonces, sí, estábamos muy conscientes de que no podíamos tener un episodio de que soltáramos y luego desaparecer 6 meses. O sea, necesitábamos como que sí encontrar un equilibrio de poder estar haciéndolo eh, a lo mejor una vez a la semana y ir entregando contenido, ¿no? Porque esa era como que lo que no queríamos que sucediera, o sea, como soltarlo de repente y que no se sintiera como que constante. Entonces sí se trabajó, creo que el primer episodio completo, o sea, sí, y se fue liberando poco a poco. Y en ese tiempo, pues avanzábamos en el siguiente. Y así casi, casi nos fuimos durante 2 años, ¿no? Un poquito menos de Un dos poquito años, creo que menos de sí. 2 años de estar, teníamos trabajado algo y íbamos liberando poco a poco.
y mientras avanzábamos en lo demás. Y si llegábamos a detener, era, hay que sacarlo, hay que sacarlo, hay que sacarlo, o sea, con mucha urgencia, porque sí sabíamos, teníamos muy claro en la historia dónde queríamos llegar. Ujú. Entonces, traíamos trabajado, o sea, le dedicamos fácil, yo creo, un año a estar planeando la historia, a revisarla, a esto nos gusta, esto no nos gusta, como que cuál es el feel que queremos darle, cómo son los personajes, cómo van a actuar entre ellos. Entonces, todo ese trabajo, lo llevamos hasta un punto donde dijimos, es aquí, ¿no? O sea, hasta aquí vamos a llegar, y hay que sacarlo, sacar. Ujú. Entonces, fueron, creo que 6 capítulos, Sí, seis seis capítulos en capítulos en Canvas. Canvas, o sea, sin llegar a ser originales. Ujú. Y fue un trabajo como de 2 años, más o menos, Sí, un más poquito o menos. menos. Ujú. Ajá, pero regresando un poco a los inicios, que fue el 2016, estos personajes que son Emma y Tara son personajes de otra historia que teníamos, como que Otro más pitch. ajá, enfocado para un público infantil, y eran personajes secundarios de esa historia. Entonces yo tomé a estos dos personajes y empecé a hacer mini cómics de ellas cuando eran niñas. Y vi que a la gente les empezó a gustar mucho como que la interacción. Y dije, ay, pues de aquí puede resultar algo, pues, no sé, más construido, porque veía que a la gente le gustaba mucho, pues, ellas dos. Y dije, ¿qué pasaría una historia de ellas ya siendo como que más grandes? Y fue ahí cuando me acerqué con Miss de que, oye, ¿no quieres hacer un cómic? Y me dijo que sí. Y pues, mira, hasta ahora está De ocho esas años, historias. 8 años 8 después, años, 8 años o sea, después. hemos llevado esta historia por 8 años. Retomando la primera pregunta, ¿cuánto tiempo hemos invertido? 8 años. Bueno, 8 años, sí. Digo, no, no ha sido 8 horas al día, o sea, Claro. pero sí ha sido 8 años de trabajar la historia y trabajar la producción. Ujú. Sí. 8 años, sí. Y es que estos son los tiempos de cómic, ¿no? A veces parece que las cosas salen como, la semana pasada hiciste el episodio que salió apenas esta, pero no, la verdad es que la planeación para empezar es la que seguramente tiene meses de diferencia, si no es que a veces hasta años de diferencia, hasta el resultado final. Entonces, no me sorprende, pero es muy afirmativo también escucharlo de otras personas, ¿no? Que están esos personajes pues existiendo, ¿no? Que nacieron desde hace años y pues todo el camino, todo el proceso que se ha tenido que hacer para llegar hasta este punto. Entonces, pues primero que nada, muchas felicidades por 8 años, porque no cualquiera tiene la entereza Sí, para llevar a ajá, cabo algo tan largo. Entonces, pues sí. Y justo gracias. creo que en función de eso mismo, ¿qué tanto de la historia original ha cambiado, se ha modificado, dada el tiempo que ha tenido que pasar para llegar hasta aquí? Sí ha cambiado. Un chorro. Por ejemplo, la versión Canvas a la original es muy diferente. Sí. Muchos, los que llegaron a leer la versión Canvas han llegado a decir que la versión Canvas es más como del punto de vista de Emma Mm, y ahora la versión original es al más revés. de Tara. Sí, Ujú, Ujú. sí, y eso cambió totalmente como que la intención o el ritmo de la historia, o sea, cambia todo el feel, por así decirlo. ujú, Y sí hubo muchos cambios de Canvas original y, o sea, nosotros desde el inicio sabíamos que iniciaba acá y dónde queríamos terminar. Ujú. ujú, Y también teníamos como que escenas claves o sucesos que queremos que pasen en la historia y se han sucedido. Pero ujú, también como cositas de que este personaje en este momento va a actuar así en este punto de la historia y ya cuando estamos llegando ahí es de que es que ya no puede actuar de esta manera porque no tendría sentido y tenemos que como que cambiarlo y ahí como que ahí va, o sea, vamos como que hacia el objetivo, pero vas así, o sea, los mismos ujú. personajes te hacen tomar esas decisiones para que la historia tenga sentido. Sí. Ujú. Sí, 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 eso lo sí. puedo entender muy, muy bien, porque
Igualmente, bueno, en el caso de Cantalagua, igual tuvimos como un año para trabajar toda la historia y teníamos los bits importantes que debían suceder, pero los estados intermedios dejamos como que fluyeran de manera más orgánica, que imagino que es algo similar a lo que sucede con Cartas en la Pared. Y es bonito porque llega un punto en el que conoces tan bien a los personajes que ya solitos son los que deciden a veces, ¿no? Como qué es lo que debe de Sí. ocurrir, ¿no? Y permites que también esa misma organicidad de la obra pues salga a relucir, ¿no? Que es quizá Ujú. lo que termina pues fascinándonos a todos los lectores también, porque se percibe, ¿no? Como o sea, las personalidades sólidas de los personajes, pero también como la intencionalidad de todas esas decisiones por detrás. Entonces, Sí. eso me parece Mm. interesante. Eh, ¿Qué creen que sea lo que más haya cambiado en cuestiones como, por ejemplo, de personalidad de los personajes de la primera versión? Mencionan ahorita que la perspectiva o el punto de vista, ¿no? Como el enfoque quizá de la historia es más hacia Tara en esta ocasión que hacia Emma en la versión Canvas, pero ¿qué tanto de eso fue como a propósito y qué tanto fue algo accidental o happy accident, ¿no? Así. Pues creo que lo hemos dicho muchas veces y lo cierto es que cuando empezamos a hacer el original, nos ayudó mucho el editor que Ujú, estaba en Webtoon. O sea, la confianza que nos dio, bueno, padrísima, pero también creo que fue un comentario muy preciso que hizo al inicio cuando le presentamos como que los primeros episodios y realmente nos dijo, es que ya lo tienen, pero falta algo del intro. O sea, como que en ese momento ese comentario nos hizo mucho ruido y de hecho fue un tema que o sea, como que revisamos en una semana, así como que, ¿qué está pasando? Hacia dónde estamos yendo, etc, etc. Entonces, como cayó del cielo, hicimos realmente el hook, el primerito, el de Tara en el cuadro. Entonces ahí empezó a hilarse, bueno, en mi cabeza se hilaron muchas cosas ya para cuando llegabas al final, pues en de el, la temporada. de la temporada. Y fue ahí donde dijimos, creo que es esto, ¿no? O sea, el tema era los dos puntos de vista de los protagonistas. ujú, Entonces, creo que haber elegido como que a este personaje principal o a Tara en específico, fue como riesgoso, siempre lo hemos Sí, dicho, porque riesgoso. su personalidad en sí es un poco como no es, siento yo que no es como que súper happy o súper de que No voy es a el ir hacia típico esto. protagonista de que tengo este objetivo y lo voy a alcanzar y que está súper, súper feliz. En la versión Canvas, Tara era como más misteriosa, no sabías realmente qué ujú, pensaba. Y entonces el editor nos dijo, es que como es la protagonista, el público tiene que relacionarse con ella, empatizar con ella, Ujú. así que tuvimos que profundizar más en ella para poder, Que se sintiera cercana, ajá, porque luego eso era un poquito que nos preocupaba, que al final terminó siendo como una buena decisión porque la gente la quiere muchísimo. Pero sí fue un tema de su personalidad, y que pudiéramos hacer que la gente como sintiera empatía por ella, ¿no? O sea, como que la quisiera. Entonces, creo que fue clave ahí, o sea, el momento en que cambió la historia, decidir exactamente como que no va a ser Tara, va a ser Tara, va a ser Tara, va a ser Tara, que luego tenemos como varios puntos de vista también de repente en la historia, que es como algo que nos gusta agregar, pero definitivamente ella fue la que tuvo que madurar así como personaje principal, ¿no? Y no perder el foco. Que hemos dicho, a lo mejor si hubiéramos contado la historia desde el punto de vista de Emma o de Nat, hubiera sido un poco diferente y con sí. muchos cambios, ¿no? Pero sí fue un comentario del editor que nos dijo, ya los tienen, está ahí, nada más que tienen que como que encontrarlo ustedes. Lo decidimos y ya fue a Tara la que maduramos como que en sus cambios. Ujú. Y creo que una de las cosas más complejas al momento de hacer a Tara fue que teníamos que encontrar exactamente qué
en qué momento iba a lucir diferente como en su personalidad y en su persona durante la historia. Porque teníamos la versión chiquita, o sea, como que la joven, y luego teníamos la versión de, pues, que acaba de regresar, que casi fue como una regresión a su momento de esa edad. Y ahora, ¿qué es lo que le está pasando? Como que para que tome decisiones Ujú. diferentes o qué es lo que la va como que a, eh, ¿cómo se le dice? Challenge, sí, como que, Pues La sí, rete. ajá, la ándale. red en lo que más le incomoda ahora, por así decirlo, que es algo muy, Sí. muy específico, sí. Ok, eso, es que eso me pareció muy interesante porque, bueno, yo leí, recuerdo haber leído de Canvas, o sea, ya tiene también mucho tiempo. No, no creo haber leído todo lo que estaba en Canvas, pero sí, sí algunas partes. Y posteriormente empecé a seguir ya Cartas en la Pared, ya de forma como más habitual, conforme iba saliendo en originales y ahí ya, pues, la lectura semanal, ¿no? Normal. Pero ahora que lo releí todo de golpe, ¿no? Justamente para el día de hoy, obviamente el ritmo va cambiando, se pueden percibir las decisiones que, claro, cuando esperas de una semana a la siguiente, pues como que ciertos detalles o ciertos comentarios de los personajes, ¿no? Diálogos que a lo mejor podrían pasar casi desapercibidos cuando los pones ya, en una macroescala, ya empiezas a notar esos patrones, ¿no? Entonces, no había tenido la oportunidad de releerlo todo, en conjunto. Y ahora que lo hice, dije, claro, es que aquí están como estos detallitos que obviamente la primera vez que lo ves, que la primera vez que lo lees, no Ah, se perciben porque todavía no pasan los patrones, porque apenas estás en proceso de experimentar la historia. Entonces, bueno, igualmente para todas las personas que estén aquí, vuelvan a leer cartas, aunque ya lo hayan leído, porque es bueno tener la perspectiva en retrospectiva, ¿no? De esa lectura. sí. Pero justo también es algo que había notado es que el mismo, igual y no el diseño del personaje de Tara, o el de Emma, o el de cualquiera, pero la forma en la que se van transformando los diseños, o por la parte del arte, ¿no? De cartas a través Sí, del mucho. tiempo, también ayuda a que se vaya notando esa, digamos, como maduración del personaje. Y justo preguntaba por qué había sido el cambio como de punto de vista, porque algo que mencionan los personajes, o sea, como todo el elenco alrededor, es lo misteriosa y lo, como, ¿cómo diría? Estoica que se percibe a veces Tara, ¿no? Y que realmente la única persona que la conoce bien es Emma o que al menos tiene esa perspectiva más profunda de su personalidad. Y es curioso porque ahora no nada más es Emma, sino el público, la audiencia, porque son los únicos que han tenido la oportunidad de poder ver ese lado que no le presenta ningún otro personaje. Entonces, sí, y sin embargo, el diseño mismo también ha ayudado a que se vaya notando cada vez más ese mismo desarrollo de personaje. Entonces, no sé si en cuestiones de diseño haya algo que mencionar también al respecto. Pues el cambio de diseño desde el primero hasta donde estamos, no sé, creo que es pues dibujarlas todos los días, no sé, se va dando solo. La verdad no tengo de que no, pues sí se notan bien diferentes, incluso desde un mismo año haciendo los capítulos se nota mucha diferencia en el dibujo. Yo veo los primeros capítulos y digo, wow, lo mucho que he mejorado, que ha mejorado los diseños, o sea, no sé, o sea, sí es muy diferente, pero así como que con propósito de que, es que ya se tiene que notar más madura, realmente no es, me Mm, ha salido así solo, o sea, me ha cambiado el estilo, sí. Ujú. También siento que es parte Ah, de, ay, perdón. perdón, y también no creo que solamente el estilo, siento que también como que los diálogos y la forma de Ujú. los episodios y la narrativa ha cambiado también. O sea, sí. creo que sí hay un cambio muy grande de los primeros episodios a los últimos. O sea, como que el pacing o los diálogos también han mejorado. Justo es Ujú. lo que iba a decir, de que Sí. siento que sí fue crecer junto con cartas, porque sí, también hacerlo, o sea, lo que mencionabas de que hay es que hay como un cierto contexto, subtexto desde el principio que tienes que ir cachando y que no se entiende hasta que puedes como que releerlo y ver toda la historia. No es la primera vez que pasa, tenemos mucha gente que también ha leído que dice lo mismo de que tengo que regresar a leer cartas porque encuentra cosas nuevas. Eso en parte sabíamos que lo estábamos haciendo,
pero otra Ujú. parte definitivamente no lo sabíamos. O sea, siento que fue mucho realmente invertir tiempo previo, Sí. como que a construir historia, construir personajes, saber qué es lo que quiero hacer, que como que justo la intención, lo que quieren y lo que están diciendo y lo que quieren mostrar y lo que están aparentando. O sea, como que sí hubo un trabajo ahí minucioso, pero también fue parte de crecer Ajá. con el cómic mismo. O sea, ya se nota un poquito más, pues los diálogos, igual creo que el diseño, Sí, no sé si es- también les pasa a muchos autores de que regresan a sus primeros capítulos y digan de que, ay, quiero redibujar esto, cambiar cómo dijeron estas cosas. Ay, Sí, sí. o sea, como que volverlo a hacer, pero no, o sea, ya no, ya no. Así como está quedó. Porque Pero Sí, así está bien. se me hace muy bonito ver cómo va evolucionando. evolucionando el estilo, cómo va creciendo los personajes y el arte también y los diálogos, todo. O sea, se siente bonito ver ese crecimiento, pues. Sí. Sí, y la verdad es que no solamente como, bueno, obviamente en personas que conozco y todo, pero incluso Ay, perdón. en serializaciones tipo manga, ¿no? Donde pues a veces están años y años y años en publicación y se nota igual. Bueno, nada más el caso de One Piece, ¿no? Que si tú ves los primeros episodios del manga a Ah, los sí. más recientes, con 20 años de diferencia, pues por supuesto que hay una gran separación, ¿no? Entre lo que era y lo que se volvió. Y creo que justamente, bueno, obviamente en el proceso creativo, pues hay de todo y no creo que haya una sola forma correcta de hacer las cosas, porque pues parte del proceso creativo es esa experimentación o esa incluso hasta volatilidad que puede llegar a tener. Pero si hay algo que yo siempre también le repito a mis alumnos, es planeen las cosas, porque eso ayuda a poder prever un poco, y no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, el tipo de problemas a los que te vas a enfrentar más adelante. Entonces, si bien entiendo que puede haber personas que lleven cómics serializados de esta manera y que sea un poco más espontáneo el, bueno, ¿y qué va a pasar en el siguiente capítulo? No sé, vamos a ver qué sucede, ustedes van a aprender igual que yo, qué es lo que los personajes van a decidir hacer, ¿no? En esta ocasión. Creo que sí es bueno tener claro dónde empiezan y dónde terminan obviamente la historia, pero también los arcos de los personajes, aunque no sepas bien qué es lo que le va a ocurrir al personaje para que llegue a ese punto, sabes que tiene que sufrir esa transformación, ese cambio, esa maduración, ese crecimiento. Y ahí es donde creo yo que incluso cuando no tienes planeadas ciertas cosas, sale a relucir esa planeación anterior porque entiendes tan bien a los personajes, entiendes tan bien lo que ocurre en su contexto que irremediablemente estás tomando decisiones para que vayan en esa dirección, para que se enfrenten a esos conflictos internos, externos, para que tengan esas conversaciones, aunque no sepas bien cuáles van a ser las palabras que van a salir de las bocas de los personajes, cuáles van a ser las reacciones emocionales de los personajes, cómo lo vas a dibujar para que se entienda qué es lo que se está buscando, pero sí creo que hay un gran beneficio con haber explorado internamente como toda la caracterización de los personajes, cuál va a ser la relación entre unos y otros, por qué va a sentirse de esta manera en este momento, por qué va a cambiar de pronto, por qué a lo mejor va a sufrir una crisis y va a ir completamente en contra de lo que creía, de lo que pensaba, de lo que sea. Y el resultado es que se nota, ¿no? Y empiezas tú a percibirlo como lector, obviamente, pero imagino que también en el caso de ser autor, que como que van tomando forma los personajes no solamente en tu mente y en la página, sino que se van acercando más a la versión ideal que tú habías considerado de ellos desde el principio, ¿no? Como que se van pareciendo más a lo que tú querías que fueran esos personajes conforme va avanzando la historia y conforme todo va teniendo como más contexto y más sentido conforme pues lo vas trabajando. Y pues no sé, es bonito poderlo ver, ¿no? Y como además en tiempo real, creo que también esa parte es curiosa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que la planeación es súper clave para crear algo así de extenso. Y nosotras que pensamos que no, es que Cartas es una historia relativamente sencilla, de que pues es una chica universitaria y con sus amigos, ¿verdad?
pero pues mira todo el tiempo que nos ha tomado hacer esta historia. Pero sí, la planeación es súper clave. Y también siento que es importante como rebotar tus ideas con alguien más Ujú, para que te den como otra opinión o perspectiva. Pero sí, o sea, es que Miss y yo siempre, o sea, desde el inicio planeando y pegando de que los puntos claves en la pared, de que va a pasar esto y esto, pero cada cierto tiempo también nos volvemos a sentar Sí. para revisar todo, o sea, desde el inicio y ver cómo va a ir después. O sea, siento que tiene que ser como algo así, cada cierto tiempo sentarte y revisar la historia. Y revisar cómo están los personajes en este punto y a dónde queremos ir. O sea, como que poco a poco seguir planeando de poquito, ¿verdad? O sea, de esa planeación grande, seguir como que revisando por secciones, ¿no? Así. Sí, de hecho, hasta la fecha, o sea, a veces se escriben capítulos y capítulos y esto se quita. O sea, toda esta escena no va, porque no va acorde a lo que íbamos o sea, se va a mostrar, etc. Entonces, sí es o sea, creo que nosotros entendemos eso como la parte creativa de realmente contar la historia, de decidir ahí como que esto sí, esto no. Entonces, sí es un tema de todo lo que ya traemos antes y revisarlo constantemente y al mismo tiempo en ese ratito se queda o se va, o sea, sí. Sí, O movemos y esto. creo que ayuda mucho, bueno, ahorita que estamos produciendo episodios de que ya llevamos unos cuantos hechos, los checamos y todo, y es como, espérate, este episodio podría ir mejor antes de este. O sea, creo que es una ujú. ventaja tener como que ya los capítulos hechos y estar revisando las cosas para que tengan como que mejor sentido o así. Siento que sí ayuda mucho, o sea, todo, todo ese proceso de planeación. Ujú. Ujú. Sí, 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 sí. claro. Sí, eso que mencionan, ¿no? Como de, sabes que esta información es mejor que la tengan los lectores antes, para Ajá, darle contexto, ¿no? O porque hace un mejor ritmo también, ¿no? Porque a lo mejor no nada más es el Ujú. contexto, sino, ok, quiero generar hype, quiero que cuando llegue esto caiga así como con fuerza, entonces es mejor esperar un poquito más tal vez y sí, que cuando llegue por fin y a lo mejor no cortar hacia otro momento, hacia otros personajes, hacia otra cosa, para que realmente se pueda como percibir bien. l- pues todos los bits emocionales, sobre todo. Ahora, la pregunta opuesta, ¿qué no cambió tanto? ¿Qué se ha mantenido casi estático desde el principio? ¿O qué es lo que menos ha cambiado, más bien? Creo que los eventos a gran escala, Ujú, sí. digo, al final, creo que a nosotros nos ayuda que realmente van cursando como una línea temporal fija. Es un ujú, semestre escolar. Entonces, creo que sí. eso es de lo que más nos hemos agarrado, así Ajá, que de qué va a pasar lo del bazar, luego el cumple de Emma, luego va a ser el evento de moda, luego va a ser la fiesta del bar, luego va a ser esto y así nos Ujú, vamos. que, ojo, creo que es buena alternativa, o sea, opción, si en algún caso como que, porque nosotros jugamos mucho con el pasado, ¿no? O sea, como que traemos sí. cosas de acá y luego aquí, luego el pasado está revuelto y no sabes en qué momento está sucediendo qué. Entonces eso sí nos ayudó un poquito como que tenerlo de que, ok, esta línea temporal es fija, ¿no? O sea, vamos en una línea recta aquí. Entonces ya lo demás lo podemos como cambiar, modificar ya a nuestra conveniencia, pero creo que eso es de las cosas más estables que hemos tenido así desde el principio. Sí, algo que nos pasó en esta temporada es que sabíamos que después de un episodio de pijamada, de ahí teníamos que saltar a una fiesta de otro personaje, de su cumpleaños. Entonces en medio le llamamos el limbo porque no sabíamos exactamente qué íbamos a poner ahí para que los personajes llegaran en ese estado o en esa posición a la fiesta de De este su otro clímax. personaje. Y en ese limbo pasaron muchas cosas que, que no pensábamos que iban a pasar. Y Sí. como que cambió un poquito, pero fue muy interesante el resultado de que, ok, si este personaje está así, acá tiene que llegar en esta posición. ¿Qué va a pasar aquí? Y sí fue como que el limbo resultó ser como que ahora ya de que eh,
lo que hizo que este personaje actuara Y así. nos desvió así, como que nosotros teníamos como A, B y C, y de repente llegó el limbo y fue de que hay que llegar a B, hay que llegar a C, hay que llegar a D, porque sí fue un tema de, creo que se nos adelantaron cositas. Sí, se adelantaron algunas cosas y fue de, ok, sí podemos hacerlo. Ah, y ahí estuvimos moviendo las piezas, pero todo bien. Pero está bien. Ajá. Y creo que los personajes en sí, desde el principio, como que a lo mejor lo que queríamos contar de ellos. Creo que Min se quedó muy estable desde el momento en el que Ah, la sí. concebimos, de que así Es va a que ser hay y plot de los personajes secundarios que tienen que acomodarse en un pedacito de un episodio para que vayan avanzando y es poquito a poquito porque luego no nos alcanza. Son muchos paneles cada episodio y apenas caben ahí en el plot principal. Sí es algo complejo saber dónde acomodar esos plots de los personajes Ujú. secundarios. Sí, justo en esta segunda lectura estoy muy, muy invertida en los plots secundarios y digo como, no, ya necesito saber qué sucede con todo esto porque me está Sí. dando ansia. Pero obviamente la línea original, ¿no? La de Meitara es la que más se nota en primera instancia, es la que más interesa porque pues es el conflicto central y todo. Pero la verdad es que los nudos que se van armando, ¿no? De los otros personajes alrededor están, muy interesantes para empezar, pero ayudan mucho a darle también contexto al conflicto central, porque, enriquecen obviamente a los personajes, pero también la complejidad del conflicto central entre, las dos protagonistas. Entonces, Sí. por ese lado, como súper bien. Sí, algo me decía que Min se había mantenido un poco más, estable. Tiene esa pinta de ser personaje como, este es Min y así se va a quedar, ¿no? Y así va a ser. Pero es interesante ver también cómo va a evolucionar su propio arco. Eso creo que ha Ujú. sido curioso. Perfecto. Igual también para los que están por aquí presentes, si tienen alguna pregunta o algo así, está también para el chat. O que si ustedes también tienen pregunta para los lectores, esto estaría interesante igualmente. Ok. Por si se les ocurre algo, algo que siempre le hayan sí, querido sí, preguntar a sí. los lectores. Ay, no se me ocurre algo. Disculpen, disculpen No por sé. antemano por los traumas. Eso también. Otra pregunta que tenía como un poquito más, pues no personal, pero ¿cuál consideran ustedes que haya sido como la escena más difícil que les costó trabajo como consolidar, tanto en dibujo como en la parte narrativa también, cualquiera de las dos, o incluso ambas, ¿no? Porque puede ser que se complejice por los mismos motivos. Creo que yo batallé un poco, que recuerdo mucho, que fue como, y de hecho siento que se nota cuando lo lees, toda la parte como del inicio en el mercado. Ah, en el mercado. Creo que siempre me quedé con ese como que sentimiento porque en ese momento como que teníamos que estar cambiando cosas y me daba un poquito como de inseguridad, como ser o sea, como saber, como tener todas las piezas, ¿no? O sea, como éramos muy minuciosas de que ya traíamos el canvas y de que íbamos Ujú, a B, C, D, E, entonces como llegar al original y a rehacerlo, de repente sentía o se me complicaba como que ver el futuro de eso que estábamos contando, que de hecho si soy sincera, lo estoy utilizando ahorita en lo que estamos trabajando. mm, Entonces, eso es ese como que momento de inseguridad en la parte del mercado de los primeros episodios, realmente me ayudó como que a, a pensar en lo que justo estoy trabajando ahorita, ¿no? O sea, como que tiene un motivo de y está en este lado. Pero creo que ahí sí, de siempre he recordado que fue como complejo, como que ya estábamos metiendo personajes, estaban presentando otros, entra Richard, entra Minnie, entran los abuelos, entra Ethan, entonces ujú, como que toda esa presentación se me complicó mucho Ujú. hacerla, porque como que me gustaba mucho el arranque y luego como que aquí ya tenías que como que tener los cimientos, ¿no? En esta parte ya es como que aquí están los personajes, cómo se llevan, qué está pasando.
Y justo a entrar a la escena de meta del capítulo, es el 10 que es cuando están caminando. Sí, es el ¿Verdad? capítulo 10. Y creo que en esa parte sí fue así de que, ay, no sé realmente si lo estoy haciendo bien porque se despegan un poco, y luego no sé si a la gente le interesa el personaje. Entonces, como que esa parte, sí, Está escuchando ruido acá afuera. sí, creo que está pasando una peregrinación o algo así. No hay Una problema. disculpa. Sí, y a mí lo que más difícil me ha costado siempre son escenas cuando hay mucha gente. Mm. Por ejemplo, los episodios de... Y yo poniendo, aquí va a haber Aquí va a 50 haber personas. Y aquí van a haber 20 personas en el fondo. Sí, Y todos van a estar al mismo tiempo. el del evento de la Fashion Week, el concierto que hubo en el 77, en la fiesta del bar había mucha gente y por el tiempo que tienes que estar pues dibujando y produciendo, tienes que tomar recursos de que hay puras siluetas o así. Pero a veces cuando leo los guiones de que, ay, es que aparecen en un mercado, y yo, "Ay, sí, de que sí, no tengo que estar dibujando a la gente y todo eso. Sí, pero aparte también a mí me gusta de que dibujar un montón de paneles para darle anticipación a las cosas, de que, ay, la Ujú. mira y luego hace esto y luego la vuelve a mirar, pero no sé, como que a mí me gusta darle ese toque de las cosas más lento, pero como que me autocastigo poniendo un montón de paneles. Sí, de hecho siempre ha sido un tema, nos decían, es que reduzcan los paneles por la exigencia, ¿no? O sea, que Sí. nuestros episodios, creo que el estándar son como 60 65 paneles y es bastantito. O sea, hemos tenido como, No, siempre termino haciendo 80 paneles y estos últimos que hemos hecho como 100, sí, pero sí. pero, o sea, yo sí me preocupa como, ya ahorita ya no, ya digo, bueno, aquí va un guión de 15 páginas, pero, y como que al principio sí un poco me preocupaba, pero pues ya también nuestra idea es 8 años invertidos, o sea, hay que contarla de Sí, la forma en la que tenemos que contarla. O ajá. sea, el tiempo así como extra o el 110% no lo vas a quitar ahorita, o sea, es al contrario, es Sí, como... sí, no me gustaría que Ujú. se sienta como apresurada la historia, ya con todo el trabajo que hemos hecho. Es Sí, como que, es o lo sea, último que queremos. Ujú. sí, Y si eso significa meterle 40 personajes a un solo panel porque hay un concierto, entonces que así sea. ajá, Que así exacto. sea. Alguien Sí. levantó la manita, no sé. Sí. Ah. Pues la historia en sí la creamos juntas, la planeamos juntas y pues el guión y todos los diálogos es de mis. Sí, realmente es mucho hablar y tirar y si hacemos esto y aquí cabe o no cabe, o sea, es mucho también de que yo quiero decir esto, ¿no? Y mucho preguntarse por qué, o sea, ¿por qué queremos que salga esto? Mucha respuesta a lo que queremos que los personajes hagan también es ¿por qué se enoja? ¿Por qué está frustrada? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se siente presionada, tensa? O sea, como que mucho es encontrarle ese sentido o sea, la narrativa para que sea coherente, ¿no? O sea, el momento de que quisimos presentar una Fashion Week, o sea, un evento así fue de que, ¿por qué? Bueno, Emma estudia diseño de modas, ¿por qué? Bueno, porque la abuela era costurera. Porque, bueno, es que eran los años tal, y entonces esa era una entró a trabajar en una fábrica, entonces desde allá viene esa construcción de la narrativa, ¿no? También es como que ya cuando llega, porque viene más adelante dentro de la historia también ese hilo de pensamiento, ¿no? Y con Tara y con los personajes, con la mayoría y con las escenas y con todo eso, entonces cuando nos sentamos a trabajar, ya me ha dicho de que me gustaría que pasara A, B, C, D. Entonces es agarrarlo y decir, bueno, ¿cómo y por qué no? O sea, como que ¿por qué vamos a meter esto aquí? ¿O dónde va a entrar esto? De hecho, cuando me dicen, no sé, me puede decir cualquier cosa de que quiero que Tara se coma un cupcake. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué está pasando? ¿Significado tiene el cupcake? ¿De dónde viene? O sea, como que toda esa parte de qué, cómo.
Entonces, esa es una forma de estar como que, y es sentarse y rebotar y platicar y decir como que se me ocurre hacer esto, se me ocurre hacer esto otro, y irlo como estructurando. Siempre hemos dicho que tuvimos suerte de que somos dos, o sea, de que ya dibuja y yo le puedo meter como que a la parte de la estructura narrativa y guión, porque, o sea, es como, es una locura. Si sentimos que nuestra historia es sencilla y somos dos, es como máximo respeto a quien A lo los que hace nada más solo. son uno. Ajá. Sí, o sea, de que porque realmente sí te vuelves loco, ¿no? O sea, de repente estás hablando, yo hablo así a la pared de que me estoy lanzando diálogos y todo, y luego agarra el audio y grábalo y luego bájalo a la computadora y luego dale sentido al diálogo, que no se sienta mecánico, que se sienta personal, que se sienta con intención. Entonces, también es, yo entrego el guión y es un feedback y es Sí. corrige y es luego entrego y al momento de que ya está dibujando también es un proceso de, oye, se me ocurrió esto. Y literal me lo picha, es así como que aquí está, lo dibujé así, y luego ya yo le digo, este diálogo sí va, este diálogo no va, o hay que corregir esto. Entonces ya ahorita nuestro proceso ya está bien mimetizado, Sí. porque ya tenemos mucho tiempo trabajando. Pero en un principio era de bajarle dos rayitas al ego, así como de que de artista, ¿no? Así como de que, ay, Sí. aquí, creo que hay que ser más subjetivo en la cuestión de en pro de la historia, en pro del trabajo, y hablar un chorro, ¿no? O sea, así como que rebotar y decir y traer referencias y buscar y en pro de hacerlo bien, ¿no? O sea, contar bien la historia. Entonces, sí, yo escribo, o sea, los guiones, los diálogos, Y yo y ya. boceto y lo paso a limpio. Y en la primera temporada sí tuvimos ayuda de gente que nos ayudó a colorear, pero ahorita nada más somos nosotras dos. Me ayuda a poner los colores base y yo ya le pongo sombra, brillo, los efectos, los fondos, todo. Ahorita nada más somos dos También porque cracks. somos de que yo siento que yo soy exigente, y es como tres veces más exigente también en ese sentido Sí, hacer las cosas, ¿no? Creo que en esa parte, como empezamos trabajando juntas también, como que enrolamos muy bien ese sentido, ¿no? De sacar las cosas y trabajar sí. de cierta forma. Ujú. Sí, se va a ver pronto la trama de Minnie y mi Richard, en los episodios que ya, Ya cuando se hicieron, regresemos va a estar ahí luego, luego. ya se hicieron, Así sí. ya se hicieron. Y el personaje favorito, pues las dos, es que todos me gustan, todos los personajes me gustan, pero los personajes que se me hacen muy interesantes aparte de los protagonistas es precisamente Nat y la mamá de Tara. Igual, sí. Se me hacen personajes muy interesantes y que todo el mundo como que odia, pero Está padre. está Se bien. necesitan, Se sí, necesitan ahí, pero me gustan mucho, o sea, me gusta lo que viene para esos personajes. O sea, sí me gusta mucho, se me hacen interesantes. Sí, Los yo iba a decir personajes lo mismo. imperfectos son interesantes, son Ajá, divertidos. Ajá. sí, Sí, claro, un poco también es así, o sea, es como que no, es una perita en dulce, todo lo mm, contrario, diría yo, entonces también es como, está sí, entretenida. siempre decimos de que Escribe. le queremos dar un zape a Tara. Oh, Sí, venga, ya, por favor, ya reacciona, pero sí, reacciona. sí, Ah, los pero ¿quién le queremos mucho a escribió, todos los no? Ahí está. personajes. Ah, ya Ya, sé. Sí. pero sí. Antes los editores nos daban comentarios cada episodio, o sea, entregábamos uno y nos daban su feedback. Bueno, sí, sí hacen una revisión, sí hicieron una revisión Ah, de general, general, sí, al de inicio. todo. Ajá, porque sí entregas una escaleta de episodio por episodio. O sea, si es, nosotros traíamos programados 50 en un inicio, es el primerito, La primera la temporada. primera temporada, y los 50 se tuvieron que escribir así de que esto va, o sea, así de, más que nada no era una exigencia tal cual, pero sí creo que también fue parte de nosotros decir, no, es que creo que sí hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces sí se entregó toda y el editor sí lo leyó todo
y sobre como los primeros nos dio comentarios así como les comentaba, que precisos. Y luego ya se fueron como a un nivel más de Como de, inline, o sea, ujú. como textos, o sea, de que pongan como de estilo, ¿no? O sea, texto y también en... O de que sería mejor quitar este panel y que el episodio cierre así, o que este panel sea desde esta perspectiva, pero ya como Sí, de sí. detallitos. Sí, detalles, en literal se enviaba un PDF y sobre el PDF corregían, o sea, ponían comentarios y decían que es ahorita el estilo que nosotros traemos, o sea, revisamos las dos, leemos el episodio, si es fácil leer, o sea, a nivel de estarlo hablando, cómo se escucha, hacemos voces y todo, y ahí mismo vamos diciendo, esto va, esta viñeta se ve rara por el giro de cámara, hay que flipearla, etc, etc. Y así sobre el PDF uno por uno. Igual como le hacemos, que decía ya, de que cada cierto tiempo te sientas a revisarla, porque ahorita no tenemos editor, No, ahorita ya no tenemos sí, ya editor. no hay el sistema de editores, entonces, nosotros nos tenemos que estar editando, ¿no? Pero es eso, es sí revisar como que casi siempre lo hacemos por arcos. O sea, si mi arco va a durar unos 8 o 10 episodios por el tipo de formato que Webtoon trae, se revisa todo el arco, se trata de hacer todos los guiones de todo el arco para ver justamente cómo va fluyendo y luego por episodio se revisa a nivel PDF, sketch, de que ese hace, que esté bien, ¿no? O sea, como que entre nosotros se lee y se ven los dibujos, se mete una viñeta si se ocupa anticipación, o cerramos antes para causar más hype, Ujú. ahí va la edición, ujú, ya particular. Bueno, hola chicas, soy Sky. ¡Hola, Quisiera, pues, Sky! hola, pues una duda que se me ha surgido, porque hace mucho surgió como de que el fandom gringo tenía odiada a Min. Ustedes cómo miran a los fandom, de tanto el español como el inglés? ¿Quién se comporta mejor o cuál está más loco? O sea, ¿cuál es como que dices tú que sientes tú que es como más familiar? ¿Qué dices tú? Mm, Ay, pues es que como ejemplo, acá en el español, pues odian de la espada pared a Nat, aunque digo yo, pues es que todos hacemos errores, o Julia, que también, porque pues yo creo que fue como madre adolescente, no sé por qué se me da esa vibra, Julia, pero porque siento yo como de que de la nada surgió el odio a mí en inglés, porque creo que lo dijeron hace mucho y me quedé con esa duda, pero nunca les pregunté. Que se merece una Gracias, estrellita en la Sky. fuente, en la frente. La Sí. gente. Este, pues, ¿por qué odia? O mucha gente odia a mí. Es que creo que es muy insistente y muy pushy. Sí, y creo que también como que si le gusta así como que... Estar ahí molestando, picándole ahí a Tara, Ajá, molestarla. Sobre los dos públicos, sí, son muy sí, diferentes son unos a diferentes. otros. Ujú. En inglés, como que siento que la gente se lo toma muy en serio y hace más opiniones, más así, más profundas, no lo sé. Y, Pero también pasa algo curioso y porque son muy observadores también. Sí. sí, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, cuando empezó Cartas original en Latam, en español, mm, como que la gente encontró los, no sé si inventos, como las cositas particulares que les dejamos en el camino, por ejemplo, hasta llegar a la Fashion Week. Y les gustaba encontrarlos y escarbarlos y así. O sea, como que sí se metieron a ser minuciosos en ese sentido. Y siento que en inglés eso no pasó, como que de repente fue de que entraron a la Fashion Week y odiaron y de que, ay, no, que este y que el otro. Y Ajá, de que esta historia no trata sobre ellas dos siendo novias, de que ya no sí, quiero leer esto y no sé qué. ya no me gusta, como que esa parte de el angst, o sea, como que la parte de sufrir, no Como les que le gusta, quieren sacar la si no vuelta. quieren, ajá, como que creo que quizás tiene que ver con la promesa que se dio en los primeros episodios, que fue así como que todo cute, todo así, de repente que no fue nada así, como que eso no les gustó tanto. Entonces como que hubo ahí un shock, que obviamente lo siguen leyendo y sí, como dice ya, les encanta como que son más observadores y dan comentarios muy interesantes.
Pero sí como que o hay una resistencia en el sentido de que la promesa, como que lo que les estábamos dando al principio, como que les dio mucho choque en encontrarse con que de hecho cartas no es como que color de rosa, no es así como que tan, Ajá. ajá, Y acá en Latam, como que eso les gustó. les gusta mucho el drama, de que Sí. muy telenovela, no sé. Quiero sufrir, y sí, Ajá. así como. De que están llorando, pero al mismo tiempo les gusta, no sé. Pero sí Confirmo. es interesante. Ajá. Ujú. Las dos opiniones. Sí. Ujú. No, pues qué chilo. Es que sí siento yo que realmente nos gusta el sufrimiento, porque típico cuando llega alguien nuevo al server es como de que, ¿ya te leíste el capítulo 29? Es como de que él siempre, como el que más sufre es el que más nos gusta, y es como que eso. No, pues me da mucho gusto que ya están muy bien y que pues ahorita se surgió esta plática. De hecho, Mafe aquí está también. Me dijo que iban a estar haciendo una reunión. Ay, hay que entrar, les dije, y pues aquí estamos. Ah, muchas Gracias. gracias Ay, por gracias, acompañar aquí en la Marta. plática. Sí, siempre. Son lindas. Muchas gracias. Bueno, sería lo ideal. Cuando nosotros publicamos, cuando empezó la publicación, creo que ya íbamos en el episodio veintitantos cuando se estrenó. Así que teníamos ya como 20 episodios ahí de respaldo para ir publicando semana tras semana. Sí. Sí, realmente, bueno, es que cuando fue, o sea, siendo original tienes como un flujo de trabajo para poder sacar episodios semanalmente, porque justamente ese es el ideal, es sacar un episodio por semana. Entonces, sí tienes que hacer un stock como para que te dé aire de unos 4 meses o 5 meses, ¿no? Hay quien creo que es algo agradable de Webtoon que también ellos dan mucho espacio para que tú puedas hacer ese stock. O sea, sí hay como que esa parte de el deber ser, pero también ellos entienden bastante, ¿no? O sea, como que Mucho buscan trabajo. mucho el compromiso del autor, ¿no? Que esté enamorado, que esté como que dedicado. Ujú. Lo decimos porque hasta la fecha creemos que es una buena opción para alguien que quiera como, te da muchas tablas de cómic y hacerlo con la producción así y que sea pagado, porque pues, o sea, sí nos pagan por entregar episodios, entonces, digo, no es secreto ni nada. Obviamente ya, creo que una cosa es que Webtoon también trabaja mucho como que particularmente a los artistas. Fue un tema, ya creo que es para otra plática, porque sí hubo como que cuando abrió el servicio en español, fue mucho entrar y como que hubo mucha experimentación con nosotros, o sea, en la TAM. Pero ahorita como estamos, la verdad es que sí, ellos creo que sí buscan justamente, o sea, como que el que el artista controle y sepa y mueva y haga su historia lo que quiera, ¿no? Entonces, creo que nos ha ido bien, hemos tenido suerte en el sentido de que la gente demuestra que le gusta, o sea, paga los pases rápidos, va y hace like, mueve la red, porque se han ido a poner ahí de que, oye, hashtag webtoon, bueno, @webtoon, de que tráeme a Carlos la pared, o sea, sí se dan cuenta de eso, ¿no? O sea, ayuda muchísimo. Entonces, ellos también, que este monstruo gigantesco que parece como una entidad, sí son, o sea, entienden, ¿no? Sienten también la postura de nosotros de que es mucha chamba, o sea, sí es mucho, sí es un poco exigente, y la verdad sí siento que te dan ese espacio, ¿no? O sea, también sigue siendo tu obra y tú haces y deshaces y no te imponen en ese sentido, o sea, Bueno, al menos para nosotras ha sido así. ha sido así, sí, Ajá. es de su experiencia personal, ¿verdad? También, Ujú. no podemos hablar por todos los artistas que han estado trabajando con Webtoon, pero la verdad sí son, o sea, al menos nosotros la experiencia ha sido agradable, sí. Mencionaron hace Este, ratito un tema que obviamente sin decir nada que pueda meternos en problemas, que esté especificado por contrato ni nada, pero mencionaban que ahorita no están trabajando con editor.
¿Eso es algo como por la situación actual o solamente es como una nueva, no sé, política de parte de Webtoon? Creo que es más que nada la situación que hubo en Lata, Ah, cosa pues, de la empresa, que ahí hubo algunos movimientos. Sí, Sí, como es que siento que la verdad es que fue pandemia. Digo, no queremos decir el nombre, pero sí, o sea, realmente nosotros entramos en medio de, creo que si no lo hubiéramos hecho así, a lo mejor ni siquiera lo hubiéramos podido sacar. En cuestión de tiempo y de que realmente fue un así, ¿no? De que enfócate y tienes que hacer esto. ujú, Entonces, también ellos como empresa hicieron muchos movimientos, o sea, se reestructuraron sí. mucho y se notó. Entonces, sí, creo que fue parte de eso, ¿no? O sea, ahorita como que, pues, como que ya se establecieron y ya tienen como un rumbo fijo y ya han hecho como muchos acuerdos con Wattpad, por ejemplo, también están buscando como que este, tienen medios impresos, obviamente, o sea, webtoons impresos. Entonces, sí, como empresa, yo siento que sí fue tema de, pues eso, ¿no? Que nos golpea a todos y que estuvieran así como que moviendo y así como que ujú. los pitch. Ajá. Entonces, sí, sí es un tema de la empresa, ¿no? De reestructurar. No sabemos exactamente por qué, pero así pasó. Ujú. Pues si necesitaran igual apoyo con algo para la producción de los episodios, igual con todo gusto acérquense y conseguimos a las personas necesarias. Yo, por ejemplo, yo que doy clases, trabajo con muchas personas que se dedican a esto ya de manera profesional. Entonces, si necesitaran cualquier tipo de apoyo en cualquier rubro narrativo y de diseño, con muchísimo gusto, les ofrezco esa parte por si lo requirieran. Ya tienen de experiencia unos cuantos añitos de hacer esto, pero pues no sobra Eh, mencionarlo igualmente.